¿Sabías que durante siglos no existía una Biblia como tal, sino múltiples escritos dispersos, leídos y venerados por distintas comunidades? Algunos libros que hoy consideramos sagrados estuvieron en duda, otros fueron rechazados. Hoy quiero que nos adentremos en una historia poco contada pero profundamente reveladora. ¿Cómo se eligieron los libros que componen la Biblia que tenemos en nuestras manos? No es solo una cuestión histórica, es también espiritual, porque entender cómo se formó la palabra de Dios nos ayuda a comprender su poder, su unidad y su verdad. Acompáñame en este viaje entre concilios, tradiciones y decisiones humanas, para descubrir una enseñanza eterna que sigue hablándonos hoy. En los días de Jesús, el pueblo de Israel no contaba con un único libro sagrado cerrado. Existían múltiples textos reverenciados, la Torá, los profetas, los salmos, pero también otros como el libro de Enoc o los Macabeos. Cada grupo, fariseos, saduceos, esenios, tenía su propia selección. En Qumrán, por ejemplo, se encontraron más de 800 manuscritos, muchos de ellos no incluidos en nuestras Biblias actuales. Jesús mismo cita libros como Isaías, Lucas 4, 17 a 21, y los Salmos, pero nunca menciona explícitamente una lista cerrada. La fe se vivía más en la tradición oral que en un canon fijo. Imagina el desconcierto de los primeros cristianos. ¿Qué libros usar? ¿Qué escritos leer en comunidad? ¿Cómo conservar la verdad revelada sin perderse entre tantos textos? Con la muerte y resurrección de Cristo, sus seguidores comenzaron a escribir cartas, evangelios, testimonios. La palabra corría de boca en boca, pero también de pluma en pluma. Pablo escribía a comunidades nacientes, y sus cartas eran copiadas, leídas y compartidas. El Evangelio de Marcos fue el primero, hacia el año 65 después de Cristo, seguido por Mateo, Lucas y Juan. Sin embargo, al mismo tiempo circulaban otros textos, evangelios apócrifos como el de Tomás, de Pedro o de María Magdalena. ¿Cómo distinguir cuáles eran auténticos? El criterio se volvía urgente. Fidelidad a la predicación apostólica, uso en las liturgias y coherencia con la fe. Y aquí comienza lo que pocos conocen. Durante los primeros siglos, cada comunidad cristiana tenía sus propios textos preferidos. Algunas reconocían Apocalipsis, otras lo rechazaban. Algunas leían la carta a los hebreos, otras la evitaban. No existía aún una Biblia cristiana universal. Fue en los siglos II y III cuando líderes como Ireneo de León y Orígenes comenzaron a defender una lista de libros válidos, guiados por el testimonio apostólico. El Espíritu Santo, creían, asistía a la Iglesia en este discernimiento. Y entonces, en el siglo IV, llegó un momento decisivo. El Concilio de Hipona, 393 después de Cristo, y el de Cartago, 397 después de Cristo, definieron por primera vez el canon tal como lo conocemos en la Iglesia Católica. 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Pero esto era solo el comienzo. A diferencia de otras comunidades que defienden solo la Escritura, los católicos creemos que la Biblia nació dentro de la Iglesia, y no al revés. La tradición apostólica fue la matriz que custodió y discernió los textos. San Agustín escribió: «Yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica». Contra Epistulam Manichaei 5, 6. Así, la Biblia no cayó del cielo ya formada, sino que fue el fruto de siglos de oración, discusión, fe y discernimiento. ¿Y si te dijera que aún hoy seguimos descubriendo nuevas capas de profundidad en esos libros elegidos hace tanto? La historia continúa. Siglos después, en el siglo XVI, Martín Lutero decidió excluir varios libros del Antiguo Testamento.
creando así el canon protestante de 39 libros. Esta decisión se basaba en la versión hebrea y no en la griega de los 70, usada por los primeros cristianos. La Iglesia Católica, en respuesta, reafirmó solemnemente su canon en el Concilio de Trento, 1546, recordando que esos libros, como Sabiduría o Tobías, habían sido leídos por siglos como palabra de Dios. Fue entonces cuando la Biblia, tal como hoy la conocemos en el catolicismo, quedó definida de forma oficial. Pero más allá de listas y concilios, ¿qué nos dice todo esto hoy a nosotros? Vivimos rodeados de información, noticias, redes, opiniones. Todo compite por nuestra atención. ¿Cómo discernir qué es verdadero y qué no? Así como los primeros cristianos se enfrentaron la necesidad de elegir entre muchos escritos, nosotros también debemos aprender a filtrar lo que alimenta el alma de lo que solo distrae la mente. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por tantas voces contradictorias? Quizás hoy no decidimos un canon, pero sí decidimos cada día a qué voz damos autoridad en nuestro corazón. La Iglesia no eligió los libros de la Biblia al azar, ni por votación popular. Lo hizo con un criterio espiritual, buscando fidelidad a la enseñanza de Cristo. Hoy también necesitamos una brújula que nos guíe, una verdad que no cambie con las modas. En un mundo tan cambiante, la palabra sigue siendo roca firme. Mateo 7, 24. ¿Y si confiaras más en esa palabra que en las promesas vacías que a menudo te rodean? Muchas personas piensan que la tradición es una carga antigua, pero en realidad es un río que sigue fluyendo por su cauce. La Biblia nace en la tradición viva de la Iglesia, como un árbol que hunde sus raíces en siglos de fe. En tiempos donde todo se relativiza, saber que perteneces a una historia mayor puede darte identidad. ¿Y si redescubrieras la tradición como un hogar, no como una prisión? Los primeros cristianos también vivían en tiempos de persecución, represión, división y confusión. Pero su esperanza no estaba en que todo fuera claro, sino en que Dios seguía hablando. Hoy tú también puedes escuchar esa voz que no calla. Y si la incertidumbre no es el fin, sino el punto de partida para una fe más profunda. Elegir qué libros quedaban dentro o fuera de la Biblia fue una decisión clave que marcó muchas generaciones. ¿Y tú? ¿Qué eliges dejar entrar en tu vida? ¿Qué verdades estás dejando fuera por miedo, rutina o falta de tiempo? La Biblia no solo es un libro antiguo, es una invitación actual. ¿Y si hoy decides volver a abrirla con ojos nuevos? No se trata solo de leer la Biblia, sino de encontrarse con alguien en ella. Cada pasaje puede tocar una herida, una duda, un deseo profundo. La elección de los libros fue humana, sí, pero también providencial. ¿Y si cada página esperara tu historia para cobrar sentido? La Biblia no está encerrada en un museo. Está viva, respira, llama. La decisión de qué libros incluir no fue solo del pasado. Es también una llamada presente a redescubrir ese tesoro con fe y humildad. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Salmo 119, 105. ¿Y si volvieras a caminar guiado por esa luz? Hoy has recorrido conmigo una historia fascinante y quizás también te has reencontrado con algo más profundo, tu hambre de verdad. La Biblia no nació de la improvisación, sino del amor de una comunidad guiada por el Espíritu Santo. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te llevas hoy? ¿Conocías este proceso de discernimiento? Me encantaría que lo compartas en los comentarios. ¿Qué libro de la Biblia ha tocado más tu corazón? Si este vídeo te ayudó a ver tu fe con nuevos ojos, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que también necesite reencontrarse con la palabra. Quizás alguien que conoces hoy necesita esta historia
y tú puedes ser el puente. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo encuentro.